Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga, qué privilegio podernos reunir nuevamente por este medio. Y antes de comenzar nuestra enseñanza del día de hoy, les rogaría si me acompaña a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio, Señor, que tú nos das de podernos reunir para escudriñar juntos tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Padre bueno que ha cuidado de cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Y hoy estamos aquí y podemos exclamar, Señor, que hasta aquí tú nos has ayudado, que tú has sido nuestra roca de ayuda, Señor. Padre, te damos gracias por todas tus misericordias y tu gracia para con cada uno de nosotros en todo tiempo, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, que tú envíes bendición y vida eterna a esta reunión, Señor, donde nos reunimos hermanos juntos y en armonía, Señor, para escuchar tu palabra. Y te pedimos que tú envíes bendición y vida eterna al corazón de cada uno de nosotros, Padre. Igualmente, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, de argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento y prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto, Señor, y fruto en abundancia para gloria tuya, para bendición nuestra, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, qué privilegio el poder reunirnos en esta noche, que usted se conecte en esta noche para esta enseñanza, una enseñanza más acerca del año agradable del Señor. Y hoy vamos a hablar de Mefiboset y nosotros. Mefiboset es un personaje que encontramos en Segunda de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 9. Todo el capítulo se refiere a Mefiboset y dice la palabra. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey: comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Muy bien. El título de esta enseñanza es Mefiboset y nosotros. ¿Cómo nos relaciona Mefiboset con nosotros? En primer lugar, vamos a ver que Mefiboset en este pasaje es un ejemplo de la gracia de Dios
para con nosotros. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9 y versículo 13, encontramos que el rey dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y esto rompe toda la tradición del pueblo de Israel, en cuanto a que cuando un rey era quitado, ese rey y toda su familia eran muertos. La tradición era matarlos. ¿Para qué? Para evitar que hubiera competencia. O una posible oposición o una posible rebelión en nombre del rey que había pasado y desbancaran al nuevo rey. El hecho de perdonar a un pariente del rey anterior, que era Saúl, a pesar de lo que Saúl había hecho con él, que lo había perseguido, lo sacó de la corte y lo persiguió injustamente, a pesar de que David solo le había hecho bien. David tenía todos los argumentos humanamente hablando para acabar con toda la familia de Saúl. Sin embargo, no lo hace. Y aparte de que no lo hace, busca a un pariente específico de Saúl para hacerle misericordia. ¿Por qué? Por amor a Jonatán, y vamos a ver lo que significa ese por amor a Jonatán posteriormente. Pero es un ejemplo, esto es un ejemplo del corazón de Saúl, pero recordemos que del corazón de David, pero recordemos que el corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios. Eso habla entonces del corazón de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios y Dios nos reconcilió con Él por Cristo, habiéndonos perdonado todos nuestros pecados. Y nos sienta con Cristo en lugares celestiales, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de ser lisiados. Nosotros éramos lisiados, limitados, en cuanto a que no teníamos una mente correcta, una mente recta, teníamos una mente reprobada para hacer cosas que no convenían, para hacer todo, solo para cometer pecado. Todos los pensamientos de nosotros eran de continuo solamente el mal. Y esto nos habla, así como el que David buscara a Mefiboset siendo lisiado, habla de que el Señor a cada uno de nosotros nos buscó siendo lisiados, nos llamó. Éramos inútiles, éramos lisiados para caminar en los caminos de Dios, estábamos perdidos caminando por otros caminos, no podíamos caminar en la voluntad de Dios. Sin embargo, y éramos lisiados porque estábamos corrompidos por el pecado que corrompió áreas de nuestro corazón, ese corazón perverso y engañoso del que habla Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10, y que el Señor ahora está trabajando junto con su Espíritu Santo y su palabra para transformar ese corazón engañoso y perverso en un corazón conforme a su corazón, un corazón como el corazón de David. Ese trabajo, esa transformación de nuestro corazón, solo Dios puede transformarla. Solo Dios puede transformarlo, y lo hace por su amor, por su misericordia, por su gracia, para con nosotros que somos sus hijos. Y recordemos en cuanto a lo de lisiados, podríamos nosotros haber tenido éxito o aparentemente éxito, o estar aparentemente bien antes de conocer al Señor, de estar aparentemente bien en el mundo, pero eso no quiere decir que estuviéramos bien delante de Dios y que nuestras vidas estuvieran realmente bien. Eran temporalmente, eran vidas que aparentaban estar bien, pero en el fondo nosotros éramos como le dice de Jesús a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo número 13, versículos del 14 al 22, éramos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, de la misma manera que esa iglesia, aunque además esa iglesia decía que era rica y no tenía necesidad de nada. Aparentemente, terrenalmente estaba bien,
pero celestialmente desde la perspectiva de la vida eterna iban directo al infierno, igual que nosotros. Por eso nosotros éramos lisiados, espiritualmente lisiados, estábamos muertos en delitos y pecados, imposibilitados de agradar a Dios, imposibilitados de tener vida eterna, pero Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros, tuvo compasión y por su gracia nos salvó por medio de la fe. Y de lisiados pasamos a ser hijos de Él. En el versículo 4 leemos algo más. Dice que el rey preguntó dónde estaba Mefiboset y le respondieron que estaba en Lodebar, un lugar desierto, sin alimento, sin pasto, sin palabra, estéril, un lugar de sequedad, de tristeza, lugar de sufrimiento. Y nosotros así estábamos antes de conocer a Cristo. Y lo peor de ello es que ni cuenta nos dábamos. Como le pasaba a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea estaba requete mal y sin embargo pensaba que estaba bien. De la misma manera muchos de nosotros podríamos haber pensado que estábamos bien y sin embargo andábamos más perdidos que la gallina ciega, digo yo. Entonces, ya solo en esta parte ya nos identificamos con Mefiboset como un ejemplo de gracia, de la misma manera que David mostró su gracia para con él, porque David ni lo conocía, David ni conocía a Mefiboset, solo había de oídas, había oído de él y por Siba en ese momento. Sin embargo, a pesar de ello, le extiende la misericordia. Sí, Mefiboset no había hecho nada en favor de David. No le había hecho ningún favor, no le había prestado ningún servicio, ni se conocían siquiera, y sin embargo extiende su misericordia David para con Mefiboset. Y como vimos, porque le devuelve las tierras, lo lleva a comer todos los días en su mesa, etc. Entonces, igualmente, el Señor nos llama a cada uno de nosotros sin mérito de nuestra parte. Es más, nosotros éramos sus enemigos. Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, éramos sus enemigos. Y aún así, Él envía a su Hijo Jesucristo a morir por sus enemigos, para que sus enemigos, por medio de la fe, fueran transformados, no solo en amigos, sino en hijos de Dios. Y Mefiboset pasa por ese mismo proceso, como lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se lo anticipo. Siguiendo en el orden en el que está la escritura, en el versículo número 6 leemos, y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y hizo reverencia significa, primero notemos algo, que el nombre Mefiboset significa alguien que resiste a Baal, es decir, que resistió el tiempo de estar lisiado, el tiempo de la oscuridad, el tiempo de estar escondido, porque cuando él es lisiado, cuando él sufre lo de sus pies que quedan lisiados, es porque Saúl había muerto en la batalla y una criada de Saúl, para proteger precisamente a este Mefiboset de que pudiera ser objeto de venganza por parte del nuevo rey, sale apresuradamente de la casa y en ese apresuramiento bota al niño y el niño queda lisiado. Mefiboset en ese momento era un niño y del golpe que sufre queda lisiado. Entonces, pero a pesar de ser lisiado, a pesar de estar limitado, Mefiboset resistió ese tiempo de la escasez,
ese tiempo de la limitación, ese tiempo de estar escondido, ese tiempo de persecución o de sentirse perseguido, aunque no lo era realmente. Y sin embargo, a pesar de ello, de que tenía y además había sido despojado de ser el nieto del rey, porque al morir Saúl y tomar posesión un nuevo rey, que no era de la familia de Saúl, obviamente el corazón de Mefiboset no era un corazón amargado, no era un corazón resentido, ni un corazón quejoso, y eso debería ser para nosotros un ejemplo. El Señor nos llama de una vida de lisiados, de una vida de una vida en la cual estábamos muertos en delitos y pecados, y nos llama a su reino, nos adopta como sus hijos. Y eso debería ser un motivo suficiente para estar permanentemente agradecidos con el Señor y no quejarnos. Cuando llega Mefiboset delante de David, no se queja, no le reclama, no le dice tú eres el culpable de lo que me está pasando, o por qué no hiciste algo antes para que mi vida no fuera como lo que fue, sino simple y sencillamente él en reverencia se postra delante de David, como nosotros nos deberíamos postrar todo el tiempo, en reverencia, en honra, en respeto, en alabanza, en adoración, en agradecimiento al Señor que nos salvó del infierno y nos trasladó al cielo, que de ser sus enemigos nos hizo sus hijos, nos adoptó como sus hijos. Y el nombre Mefiboset, que resistió a Baal, significa que resistió cualquier tipo de idolatría en su corazón, la enfrentó, la resistió y no cayó en ese tipo de idolatría. Y notemos algo, Mefiboset viene de Lodebar, y hablamos que Lodebar es un lugar de tristeza, es un lugar de escasez, y es trasladado de Lodebar al palacio del rey. Como nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de la luz de Cristo. Fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estábamos en el lugar de la sequedad, de la tristeza, de la oscuridad, y el Señor nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales, en su reino. Y eso es un privilegio, y lo hizo de manera, por su gracia. Nosotros no hicimos absolutamente nada para merecerlo, y de hecho no hemos hecho nada para merecer estar ahí, a pesar de que podemos llevar muchos años de estar en Cristo y de estar sentado en los lugares celestiales con Él y de ser hijos del Señor y de comer a su mesa, y sin embargo, sin merecerlo. Pero ¿hay en nosotros realmente un corazón agradecido? ¿Hay en nosotros un corazón adorador, alabador al Señor por ese inmenso beneficio de habernos trasladado del lugar de la tristeza y de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo? ¿O nos quejamos? ¿O nos quejamos de que otros están mejor que nosotros? ¿O nos quejamos de que Dios no nos da lo que les da a otros? ¿O nos quejamos porque pensamos que merecemos más? Nosotros, como Mefiboset, no merecíamos absolutamente nada y no merecemos nada, porque todo lo que tenemos nos ha sido dado por la gracia de Dios. Nada le es dado al hombre que no le sea dado del cielo. Y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. No tenemos por qué ufanarnos o sentirnos más porque tenemos ciertos privilegios o ciertos regalos de la gracia de Dios que aparentemente podrían ser excelencias en relación al mundo,
pero no tenemos por qué jactarnos de ellos. ¿Por qué? Porque no son nuestras. Eso nos fue dado por el Padre en su gracia y en su misericordia. Nosotros no tenemos nada de qué jactarnos. Por eso dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se ufane, para que nadie se enorgullezca, para que nadie se jacte, para que nadie sea arrogante. Y Mefiboset es un buen ejemplo de ello. Vino a David con una actitud humilde, con una actitud reverente, con una actitud de respeto, pudiendo haber venido con quejas, reclamos y todo lo demás. No hizo absolutamente ninguna cosa de esas, sino más bien se postró delante de David en un gesto de reverencia, de respeto y de honra. En el versículo 7, David le dice a Mefiboset: no tengas temor. Y esto nos recuerda lo que la palabra de Dios nos dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 18, que el perfecto amor echa fuera el temor, que el temor trae en sí castigo, pero que el perfecto amor echa fuera el temor, de manera que si alguien teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor, no ha conocido y vivido la plenitud en su vida, y es tiempo entonces de buscar ese conocimiento y de buscar esa experiencia de ser amado por el Señor. Mire, el Señor nos ama de una manera que nosotros ni nos imaginamos. Yo hace 20 años no me imaginaba la manera como Dios me ama, y creo que hay mucho más que todavía no conozco de cuánto Dios me ama. En estos 30 años, 35, 40 años de ser salvo, el Señor me ha permitido ir dándome cuenta de cuán grande es su amor para con nosotros, aún en detalles tan pequeños aparentemente o tan naturales como el hecho de que mi corazón esté latiendo perfectamente el día de hoy, que esté respirando perfectamente el día de hoy, que tenga ojos para ver, aunque necesite usar anteojos para leer, pero tengo ojos para ver, tengo oídos para escuchar, tengo una boca para comunicarme, tengo mis órganos en buen funcionamiento, mis manos, mis pies, tengo salud, tengo libertad, tengo gozo, tengo paz, tengo provisión en Él. Y esos son regalos diarios de su amor para con nosotros, que muchas veces nosotros ni siquiera nos percatamos de que vienen de Dios. Pensamos que porque hemos vivido con ellos toda la vida, pues son cosas normales o naturales, y no lo agradecemos, pero hay tantos motivos para agradecer verdaderamente al Señor, y uno de ellos es que es su perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué razón? Porque cuando yo conozco su amor perfecto para conmigo, yo puedo estar, sé que Él tiene control de mi vida, que Él tiene toda circunstancia, toda situación, todo momento controlado en mi vida, y que Él está obrando siempre a través de las circunstancias, aunque no me gusten, está obrando lo mejor para mí. ¿Para qué? Para llevarme al cumplimiento de sus planes de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza, como dice Jeremías 29:11, y para llevar mi vida como la luz de la aurora en aumento, como dice Proverbios capítulo 4, versículo 18. Y si tengo esa seguridad, no tengo por qué temer nada. De hecho, la palabra dice: ¿por qué temeré al hombre? ¿Qué me puede hacer el hombre si mayor es el que está en mí que el que está en el mundo? Y verdaderamente mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo, porque el que vive en mí es omnipotente, eterno, omnisciente,
omnipresente, mientras que el que está en el mundo no es omnipresente, no es omnisciente, no es todopoderoso. Lo único que es un engañador, un vil engañador, un pobre diablo que fue despojado de lo poco que hubiera podido tener antes de la crucifixión de Cristo. En la cruz del Calvario fue despojado de todo y lo único que le quedó es la mentira, el engaño. ¿Por qué voy a temer de él si en contra de él y a favor mío tengo a mi Padre perfecto, que es mayor que cualquier otro y de quien nada ni nadie me puede separar de su amor? El perfecto amor me hace estar tranquilo en medio de cualquier circunstancia, en medio del COVID, en medio de las circunstancias económicas adversas, en medio de situaciones de inseguridad, en medio de un mundo que está lleno de pecado, en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier situación natural que pudiera venir en contra. En fin, puedo estar total y completamente tranquilo, porque el perfecto amor de Él, siendo que lo manifiesta habiéndome adoptado como su hijo y teniendo cuidado de cada uno de los aspectos de mi vida, ese que me ama con ese amor eterno, infinito, con ese amor pleno, absoluto, está conmigo guardando y protegiendo mi vida. Y la palabra de Dios dice que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿qué he de temer? Por eso David, una de las cosas que le dice también a Mefiboset es: no temas. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo: de hoy en adelante yo, el rey, seré tu protector. Y lo mismo nos dice el Padre cuando nos adopta una vez que venimos al conocimiento de Cristo. De hoy en adelante no tienes por qué temer, porque yo te adopto como mi hijo y yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el mayor, el que es mayor que cualquiera, y yo estoy a tu favor para guardarte, para protegerte. Podemos estar seguros en él, así como Mefiboset se sintió completamente seguro delante de David. Luego veamos lo siguiente que le dice es: porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y mire, aquí hay algo que a veces podemos pasar por alto. Nosotros fuimos salvos por amor del Padre a Jesús, en primer lugar. Pero también muchos de nosotros pudimos haber sido salvos por una situación adicional, por una promesa del Padre a alguno de nuestros antepasados, porque la palabra de Dios dice en Hechos 16:31 que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa seremos salvos. Es decir, si un antepasado nuestro, nuestros papás o nuestros abuelos creyeron, el que nosotros seamos creyentes hoy es el cumplimiento de esa promesa, que también está en Éxodo capítulo número 17 y versículo número, déjeme ver. En este momento es Éxodo 20, ahorita la vamos a localizar. Éxodo 20 y versículo 6 dice que es parte de los 10 mandamientos, y que la palabra de Dios dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En otros pasajes dice: y bendigo la generación de los justos hasta la 1000 generación. Así que así como David le hizo misericordia a Mefiboset por ser el hijo de Jonatán, el Padre a nosotros nos hizo misericordia. Primero, por Jesús, porque Jesús nos amó. Y segundo, porque puede ser que alguno de nuestros antepasados haya sido creyente y nosotros somos el resultado del cumplimiento de esa promesa de Dios a nuestros antepasados, como lo dice también la Biblia muchas veces. Antes de David, todas las bendiciones de Israel eran por amor a Abraham,
a Abraham, a Isaac y a Jacob, dice la palabra, y Dios lo dice constantemente. Y después de David, el Señor le dice a Israel, por amor a David, mi siervo. Y por amor a alguno de nuestros antepasados que fue creyente en el Señor Jesucristo y que clamó por sus generaciones, puede ser que usted y yo el día de hoy seamos salvos para la gloria de Dios. Pero regresemos entonces a segunda de Samuel, al segundo libro de Samuel, capítulo 9 y versículo número 7. Le dice también, primero le dice, no tengas temor. Mire qué bendición. En un solo acto, que es lo mismo que Dios nos dice a nosotros en un solo momento. Primero, no tengas temor. Segundo, por amor a Jonatán, tu padre, o por amor a Jesús, o por amor a uno de tus familiares. Y tercero, le dice, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y eso nos recuerda precisamente lo que estamos estudiando en este tiempo, que es el año agradable del Señor. En Isaías 61 está contenido esto del año agradable del Señor. Todo el capítulo 61 se refiere a ese año agradable del Señor. Y en el versículo 4 al 6 la palabra de Dios dice que reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Esta es una promesa para todos aquellos que entran en el año agradable del Señor, y el año agradable del Señor es este tiempo de nuestra salvación, y el Señor nos promete restauración y restitución, y no solo en este pasaje. En Joel capítulo 2 versículos 25 al 26 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y aquí, tanto en el capítulo 61 del libro de Isaías como en este pasaje, lo que el Señor está prometiendo es que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso nos lo dice en en Filipenses capítulo 4 versículo 19, y también en el Salmo 23 el Señor nos dice, yo soy tu pastor, nada te faltará. En lugares de delicados pasos, y parte de lo que no nos faltará es que Él nos llevará a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. Por sendas de justicia nos guiará por amor de su nombre. Aunque andemos en valles de problemas, Él estará con nosotros, dándonos aliento y dándonos fortaleza. Y luego Él nos dará la victoria sobre nuestros enemigos, ungirá nuestra cabeza con aceite, una mayor unción. Aparte de ello, nos llenará de gozo. Nuestra copa está rebosando. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. La promesa de la vida eterna. O sea, tenemos todo en el Señor, de la misma manera que David restauró a Mefiboset todo lo que el diablo le había robado. Usted y yo estamos siendo restaurados en todo aquello que el diablo nos robó. Y si vamos a Isaías 61, vemos que en el versículo 6 dice, seréis llamados sacerdotes de Jehová. Y la palabra de Dios, Jesús nos dice en Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6 que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y lo mismo nos dice en Apocalipsis capítulo 5
versículo 11, y en Primera de Juan capítulo 2, versículo 9, cuando habla de que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, o sea, reyes y sacerdotes, para proclamar las virtudes de aquel que nos amó. El proceso de la restauración ya va avanzado en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros puede decir que por muy poco tiempo que tenga en el Señor, ninguno de nosotros puede decir que no ha sido restaurado por el Señor de alguna manera. Solo una pregunta. Yo solo le haría una pregunta para que vea cómo ha sido Dios de fiel en cumplir sus promesas. Si usted se recuerda cuando vino el Señor, acuérdese de su situación económica, familiar, emocional, cómo eran todas las circunstancias de su vida, y evalúe o compárelas con cómo son el día de hoy. Y yo estoy absolutamente seguro, no tengo ninguna duda, le puedo garantizar que su vida hoy es mucho mejor de antes de conocer al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, desde el día que usted le entregó su vida a Cristo, el Padre comenzó a restaurar todo aquello que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y eso es lo que se pierde en aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Ellos piensan que entregarle su vida a Cristo, su vida va a empeorar, cuando lo que su vida va a hacer es que su vida va a subir de calidad, y ellos verdaderamente van a poder comenzar a vivir una vida plena, una vida abundante, una vida de restauración, en lugar de estar en un lugar de aparente, que podría aparentar alegría, pero es un lugar de tristeza, que podría aparentar prosperidad, pero es un lugar de sequedad, que podría aparentar ser un lugar de luz, pero es un lugar de tinieblas. Y si no se arrepienten, esos lugares van a vivirlos eternamente, pero mucho peor de cómo es ahora. El tiempo de buscar al Señor es ahora, mientras Él puede ser hallado. Sigamos adelante con el versículo número 11. Dice la palabra: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Ojo, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Usted y yo comemos en la mesa del Padre, pero no como uno de los hijos de Dios, sino como hijo de Dios, porque Él nos hizo sus hijos. La palabra de Dios lo dice claramente en Juan capítulo 1, versículo 12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra de Dios también nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros no comemos en la mesa del Padre como que si fuéramos como algo parecido a los hijos de Dios. Nosotros comemos en la mesa del Padre como verdaderos hijos de Dios. Usted y yo somos verdaderos hijos de Dios si hemos creído por la fe en el Señor Jesucristo, hemos nacido de nuevo y estamos caminando cada día más en la obediencia a la palabra de Dios. Somos hijos de Dios. Y notemos acá nuevamente lo que dice, que no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Usted y yo no tenemos por qué tener temor. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que es el Padre perfecto, que tiene cuidado de nosotros en cada circunstancia, que no solo nos adoptó, sino que nos hizo hijos en el mismo nivel de aceptación y de relación
que su Hijo Jesucristo. De hecho, la palabra de Dios lo dice muy claramente: somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso significa que delante del Padre, usted y yo somos como Jesús. En cuanto a ser sus hijos, nos ama de la misma manera que ama a su Hijo unigénito, aunque nosotros somos adoptados. Pero Dios no hace acepción de personas, y Dios tiene en usted y en mí su complacencia. Eso no quiere decir que Dios le esté dando permiso para, si usted todavía está en algún nivel de pecado, no, Dios no le está dando permiso para que peque. Pero Dios lo ama así como está el día de hoy. Pero Dios también, por su Espíritu Santo y por su palabra, va a tratar con usted para transformarlo, corregirlo y llevarlo a ser un hijo obediente y santo como Él es santo. Pero el hecho es de que somos hijos de Dios. Si hemos recibido al Señor Jesucristo, usted y yo somos hijos de Dios, y lo somos plenamente. No vamos a llegar a serlo, lo somos plenamente a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros errores, de nuestros fracasos. Somos hijos de Dios plenamente, y Él está trabajando en cada uno de nosotros para perfeccionarnos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como hemos podido ver en toda esta enseñanza, Mefiboset es un ejemplo de la gracia, así como usted y yo somos un ejemplo de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados, y sin ningún mérito de nuestra parte el Señor nos rescató y nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a su reino. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, fuimos hechos sus hijos. Él está a favor de nosotros, guardándonos, protegiéndonos, y así como le hizo misericordia a David a Mefiboset para restaurarle todo lo que le había robado el diablo, de la misma manera el Señor está trabajando en la restauración y en la restitución de todo aquello que el diablo nos robó cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Muy bien, mis amados hermanos, este es el año de la gracia, este es el tiempo de la gracia del Señor. Aprovechemos esa gracia para crecer en obediencia, en santidad, en la llenura del Espíritu Santo, en el conocimiento de la palabra, en la oración. Todos esos son regalos inmensos de la gracia del Señor, son privilegios únicos y exclusivos de sus hijos. Aprovechémoslos con un corazón agradecido por esa gracia que Él ha derramado en cada uno de nosotros, de la misma manera que Mefiboset comía todos los días a la mesa del Señor. Todos los días usted y yo deberíamos tener la comunión con el Padre como un privilegio que Él nos da. Y tenemos el privilegio de poder tener comunión con Él todos los días. Mefiboset solo tenía la comunión con David en las horas de comida, pero usted y yo podemos tener comunión con el Señor en todo momento, además de las horas de comida. La palabra de Dios dice que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y así como Mefiboset fue provisto en todas sus necesidades, usted y yo como hijos de Dios somos provistos en todas nuestras necesidades. Quizá no en todos nuestros gustos, porque muchos de nuestros gustos son para nuestros deleites, y la palabra de Dios dice por eso que pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Pero sin ningún lugar a dudas el Señor suple cada una de nuestras necesidades reales. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, dice la palabra, porque el Señor suple todas nuestras necesidades de una o de otra manera. Él lo hace porque somos sus hijos, tenemos ese privilegio. Si Mefiboset tuvo el privilegio de vivir en la casa del rey y de comer a la mesa del rey,
usted y yo tenemos un privilegio aún mayor, porque tenemos el privilegio de tener comunión con el Rey del universo, con el Rey de reyes y Señor de señores, ser sus hijos y habitar con Él, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Lo que necesitamos es vivir al abrigo del Altísimo, y vivir al abrigo del Altísimo es permanecer en Él, permanecer en su palabra. Somos privilegiados de la misma forma que Mefiboset fue privilegiado por David. Usted y yo somos privilegiados por el Padre de toda gracia, de todo amor, de toda misericordia, de toda justicia, de toda verdad, por el Padre de todo poder, el que está a favor de cada uno de nosotros. Si no nos hemos convertido verdaderamente al Señor, este es el tiempo de convertirnos verdaderamente. Si hemos caminado en el Señor con un pie aquí y un pie allá, este es el tiempo de alinearnos y de caminar plenamente en Él, de verdaderamente sentarnos a su mesa y vivir con Él. Y eso es solo ganancia. No hay pérdida en eso, hay solo ganancia. Así como Mefiboset solo tuvo ganancia en su relación con David, usted y yo solo tenemos ganancia en la relación con nuestro Padre Celestial. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza. Solo déjeme terminar orando por cada uno de nosotros. Acompáñenme, voy a hacer dos tipos de oración, o más bien un tipo de oración que es tanto para si hay alguien que no se haya convertido al Señor y le haya entregado su vida plenamente, como aquellos que se la hemos entregado pero no hemos vivido en completa consagración a Él. Vamos a orar juntos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este ejemplo maravilloso de gracia que tú dejaste en tu palabra, Señor, en el caso de Mefiboset, para que nosotros pudiéramos aprender de él, Señor, lo que tú haces con nosotros, pero que tú lo haces mucho mayor, en mayor grado, en mayor medida, con mayor misericordia, amor y gracia por cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti, reconociéndote, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Nosotros, Señor, reconocemos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Te nuestras vidas completamente, Señor. Te las reentregamos, te las reconsagramos a ti, Señor, y te pedimos, Padre, que en este tiempo tú nos ayudes a caminar plenamente en ti, Señor, en esa comunión, en esa intimidad contigo, Señor, como la intimidad que tuvo Mefiboset con David, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de cada uno de nosotros, ayuda a nuestra incredulidad, Señor, y ayúdanos también por tu Espíritu Santo a la obediencia a tu palabra, a ser hijos obedientes, Señor, como tú eres, y santos como tú eres santo, Señor, y como nos lo dice tu palabra en 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16. Señor, en esta hora venimos dándote gracias por el privilegio de tu gracia sobre cada uno de nosotros, Señor. Una gracia que es difícil de entender, Señor, con nuestra mente, pero que convivimos diariamente en nuestro corazón, Señor, y en los hechos de nuestra vida, Padre. Aunque no la entendamos completamente, Señor, la vivimos, la experimentamos, vivimos bajo ella todo el tiempo, Padre. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver las maravillas de tu gracia, las riquezas de tu gracia para con nosotros en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo momento de nuestras vidas, Padre. Y Señor, en esta hora, como hijos tuyos que tenemos libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, venimos, Señor, poniendo delante de ti a cada uno de nosotros y a nuestras familias y pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo permanezca sobre cada uno, sanando, restaurando, liberando, proveyendo, protegiendo, guardando, fortaleciendo, Señor.
Y Padre, especialmente aquellos que todavía no te conocen, Señor, que tu Espíritu Santo los atraiga a ti con lazos de amor, Señor. Si alguno anda en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado, Señor, y lo vuelva a ti de todo corazón. Y si hay alguno, Señor, que se esté debilitando en su fe, que se esté debilitando en su amor por ti, Señor, aviva el fuego de esos dones en tu corazón para firmarlos nuevamente en la fe, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y ponemos delante de ti también, Señor, a todos aquellos enfermos que están en las unidades de cuidados intensivos, sea la enfermedad que sea, Señor, y te pedimos que tu mano poderosa obre sanidad en ellos, Señor, de una manera sobrenatural, que no quepa ni la menor duda de que tú eres el sanador, Señor, y que esa sanidad sirva para que los que no te conocen se vuelvan a ti, Señor, y los que te conocen se acerquen aún más a ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Si esta enseñanza fue de bendición para su vida, por favor, compártala en las redes sociales para que sea de bendición también para otros. Y les recuerdo que están a su disposición 3 recursos para poder edificar su fe. Uno es la página de internet www.reyesysacerdotes.net. El otro es el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, y el otro recurso son estas transmisiones que hacemos regularmente lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche para que sigamos siendo edificados en nuestra fe. Solo con una observación: este viernes no vamos a tener transmisión porque voy a estar de viaje por la ciudad de Tapachula, y a esa hora tengo una actividad, entonces va a ser difícil que pueda hacer la transmisión, pero ahí están el canal de YouTube para que usted pueda tomar alguna de las enseñanzas que ya están ahí para repasarla, o bien para verla por primera vez. Lo invitamos a visitar el canal ese día, y nos vemos primeramente Dios el próximo lunes a las 8 de la noche. Que el Señor les bendiga, les guarde. Un privilegio para mí el haber contado con su sintonía, y les mando un gran abrazo y bendiciones para todos. Que tengan una linda noche y gracias por sintonizarnos.